Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un material que nos habla de un lugar que a primera vista es sencillo, el Parque de la Isla en Placencia. Sí, Pero a medida que te metes en la lectura, te das cuenta de que no es solo un parque, para nada. es que es el corazón de una ciudad. La idea que vamos a explorar es potentísima, porque este no es un jardín diseñado por un paisajista famoso. No. Es un trozo de naturaleza que el río Jerte pues le regaló a la ciudad y que los placentinos llevan más de 500 años haciendo suyo. Exacto. Así que nuestra misión hoy es justo esa, desentrangar cómo una isla fluvial, que en su origen era salvaje, se ha convertido en un símbolo de identidad y, como dicen las fuentes, en uno de los parques públicos más antiguos de España. Tan extraordinario. Los documentos lo subrayan mucho. Es su increíble continuidad histórica como espacio de uso para todos. Claro. La mayoría de grandes parques que conocemos son del siglo XIX, ¿no? Creaciones de la burguesía, pero es que aquí hablamos de un uso popular que se remonta como mínimo a la Edad Media. Es un fenómeno rarísimo. Totalmente. Para entenderlo bien, yo creo que lo mejor es seguir su biografía, su evolución. Veremos cómo ha cambiado el paisaje y qué ha significado para la gente. Y todo, absolutamente todo, empieza por la geografía pura. El río. El río Jerte. Llega a la ciudad, se abre en dos brazos y, cree el escenario de esta historia, sin pedir permiso a nadie. Y ese origen, el hecho de que no hay un arquitecto sino el propio río, creo que es la primera clave. Sin duda. No nace como algo para ser contemplado, sino como un trozo de naturaleza útil. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Los documentos nos pintan un cuadro de la Edad Media bastante caótico. Caótico es poco. Imagina la escena. A ver. Por un lado era el lugar de las fiestas, de los juegos, de las carreras de caballos, hasta de las justas medievales, el ocio, el espectáculo. Vaya. Pero a la vez era la dehesa de la ciudad, una zona de pastoreo fundamental para el ganado que daba de comer a la gente. O sea, el conflicto de intereses era casi de comedia. Me lo imagino. Un caballero con su armadura intentando quedar bien en un torneo Y un paisano gritando porque sus vacas se le meten en medio. La convivencia no debía ser nada fácil, ¿no? Claro, la tensión. ¡Cuidad con la vaca, Sir Lancelot! Pero bromas aparte, esto plantea un debate que sigue vivo hoy en todas las ciudades, ¿no? Totalmente. El espacio público. ¿Es para el ocio o para la producción? Y lo que me parece fascinante es cómo lo resolvieron, hace más de 500 años. Pues lo resolvieron con una inteligencia política que es sorprendente. El hito clave es cuando interviene el concejo de la ciudad. Ajá. En vez de prohibir uno de los usos, que habría sido lo fácil, deciden regularlo. Crean una ordenanza municipal que básicamente divide el año en dos. Una solución salomónica. Totalmente. Una mitad del año para las fiestas y el recreo, y la otra mitad para que el ganado paste a sus anchas. Y esto que parece un trámite, en realidad es el primer reconocimiento oficial de la isla como un espacio para el disfrute de la gente, un espacio con derechos. Y a raíz de eso, de esa regulación local, llegamos a un momento que es el punto de inflexión, el año 1501. A mí esto me pareció increíble cuando lo leí. Es que lo es. Y le dan, por así decirlo, el sello real. Y aquí hay que pararse, porque las implicaciones son, Gigantescas. según muchos historiadores, esto convierte al Parque de la Isla en el parque público regulado más antiguo de España. Es que el concepto es revolucionario para la época. A ver, hay que ponerse en la mentalidad del 1500. Claro. En Londres, en París. Un espacio verde así, pegado a la muralla, sería sin duda el jardín privado de un noble, de un obispo o del rey. Un coto de caza cerrado a cal y canto para el pueblo. Y aquí no. Aquí no. La idea de que la gente común tuviera un derecho legal, protegido por la corona, a un espacio de ocio, es que, sencillamente, no existía en casi ningún sitio. Placencia no seguía una moda, la estaba creando. Exacto. No protegen un palacio, algo monumental. Protegen un trozo de campo porque es útil para la vida de la gente. Me pregunto qué consecuencias tuvo esa protección a largo plazo. Esa firma de 1501 fue la que garantizó que el parque llegara hasta hoy. Sin ninguna duda. Esa decisión lo blindó. Aseguró su supervivencia frente a todo tipo de presiones. Evitó que, con el tiempo, alguien decidiera que era el sitio perfecto para un convento, un cuartel o, ya en el siglo XX, para una urbanización. Claro. Esa protección cimentó su carácter público para siempre. Fue como ponerle una armadura legal.
Y así llegó a los siglos siguientes, pero no sin que le salieran pretendientes de alto nivel, ¿verdad? Porque su carácter popular estaba protegido, pero parece que la realeza también le echó el ojo en el 17 y el 18. Efectivamente. Y aquí se ve otra de sus grandes virtudes, su capacidad de adaptación. Hay una anécdota muy buena en las fuentes con el rey Felipe V. Ah, sí. Resulta que al rey le encantaba la zona como coto de caza. Y es lógico, ¿eh? Un entorno natural, pegado a la ciudad, con buenos árboles, agua, un escenario perfecto. Pero aquí viene lo interesante, lo que lo diferencia de otros espacios reales. Que a pesar de ese uso tan elitista, nunca se cerró del todo al pueblo. Exacto. No se convirtió en un real sitio exclusivo como Aranjuez, donde si no eras noble no entrabas. La gente de Placencia siguió paseando por allí. ¿Cómo era posible eso? Es una dualidad fascinante. El parque demostró que podía servir a la vez al rey y al pueblo. Y esto, lejos de debilitarlo, yo creo que reforzó su identidad como un espacio de todos, un lugar de convivencia. Y esa vocación de punto de encuentro explota ya en el siglo XIX. Ajá. Ahí se consolida no solo como centro social, sino también económico. Se convierte en el escenario de las grandes ferias de ganado, que eran el motor de la región. O sea, que se transforma en el gran nexo de unión entre la ciudad y el mundo rural de las comarcas. Ya no es solo un sitio para pasear, es para hacer negocios, para encontrarse. El corazón económico latía allí. Totalmente. Imagina el paisaje en esa época. Los textos lo describen como algo todavía muy natural, casi salvaje. Caminos de tierra, árboles inmensos, praderas llenas de gente y ganado, y siempre como una banda sonora, el sonido del río Jerte, un espacio vivo. Y entonces llega el siglo XX. Y con él la modernidad, el crecimiento y la necesidad de ordenar las cosas. Las fuentes aquí son muy claras. Sí. El parque ya no podía seguir siendo ese espacio seminatural. La ciudad crecía a su alrededor. Exacto. Se produce lo que podríamos llamar su domesticación definitiva. Es cuando el parque empieza a tomar la forma que conocemos hoy. Se trazan los senderos, se pavimentan, se ponen los primeros bancos, se crean pistas deportivas. Se busca hacerlo más funcional, más cómodo. Eso es, más accesible para una población que ya es plenamente urbana. Pero hay un detalle de esta época que me parece crucial y que el análisis destaca por su carga emocional. Es la adaptación del río Chico, uno de los brazos del Jerte, como zona de baño. Eso lo cambió todo. De repente, el parque es la piscina natural de la ciudad. Lo cambió todo porque lo metió de lleno en la biografía personal de la gente. Ya no era solo el parque donde ibas a pasear, ¿sabes? Era mucho más. Era el lugar de los veranos de tu infancia, donde aprendiste a nadar, donde te diste el primer beso. Generaciones enteras de placentinos tienen sus recuerdos más íntimos ligados a ese brazo del río. Lo transforma de un espacio público a un espacio sentimental. Pero claro, esta modernización plantea una pregunta inevitable. Al ganar en orden, en funcionalidad, ¿no se perdió algo? ¿Parte de ese carácter salvaje, original? Es el eterno debate, la tensión entre conservación y desarrollo. Ganas unas cosas y probablemente pierdes otras. Lo que es innegable es que el parque, con sus 10 hectáreas, se consolida en el siglo XX como el gran pulmón verde de la ciudad. Un espacio multifuncional. Sí, donde conviven los paseos tranquilos, los juegos de los niños, el deporte, la cultura y, por supuesto, ese baño en verano que sigue siendo una seña de identidad. Todo este recorrido histórico es fascinante, pero me pregunto cómo se vive hoy, con un legado así, de más de 500 años. ¿La gente de Placencia lo ve como un museo o es un espacio que sigue evolucionando y generando, no sé, debate? Es una pregunta excelente, y la respuesta es que está más vivo y en el centro del debate que nunca. Y la existencia de esas controversias es, paradójicamente, la mejor prueba de lo que le importa al parque a la gente. Claro, si no les importara, no habría debate. Exacta. No les es indiferente. Lo sienten como algo suyo, y por eso opinan, discuten y se apasionan. ¿Y sobre qué discuten? ¿Cuáles son los puntos calientes que se mencionan? Pues los debates son los típicos de un espacio patrimonial en el siglo XXI. Por ejemplo, la gestión del arbolado. Ah, Cuando hay que talar un árbol centenario por riesgo de caída, se monta un debate ciudadano enorme. O las reformas de las instalaciones, como las pistas deportivas o la zona de baño. entiendo. En el fondo, estas discusiones reflejan dos formas de querer al parque. Por un lado, los que defienden la conservación de su carácter más naturalista, casi nostálgico,
Y por otro, los que apuestan por una modernización más funcional, adaptada a los nuevos usos. Es la tensión entre el parque como memoria, como patrimonio, y el parque como servicio, como infraestructura. Exactamente. Y lo que demuestra todo esto es un increíble sentido de pertenencia, de propiedad colectiva. Cada decisión sobre el parque se vive como algo personal. Y el análisis lo resume muy bien. Este espacio ha sobrevivido a todo. A todo. A reyes que lo querían para cazar, a crecidas del río, a cambios políticos. Ha sido dehesa, feria, coto de caza, piscina, escenario cultural. Es un superviviente. Pues hagamos un resumen final de este viaje. Hemos visto cómo una isla, que el río creó por capricho, pasó de ser un espacio medieval de doble uso, lúdico y ganadero, a ser un parque protegido por los Reyes Católicos en 1501. Un hito. Un hito que lo puso a la vanguardia de Europa. Luego fue coto de caza real, sin dejar de ser del pueblo, un centro de ferias en el XIX y finalmente, con su domesticación en el siglo XX, se convirtió en el corazón verde y el álbum de recuerdos de la Placencia moderna. Una biografía increíble. La idea clave es esa. El Parque de la Isla no es solo un lugar, es un concentrador de la vida, la memoria y la identidad de una ciudad. Y como reflexión final para quien nos escucha, lo que se deduce de todo esto es que la historia del parque es la historia de una negociación continua. Una negociación, me gusta. Una negociación de siglos entre la naturaleza y la intervención humana, entre el ocio y la economía, entre la conservación y la modernización. Cada sendero que se asfalta, cada árbol que se tala, no es más que un nuevo capítulo en esa larguísima negociación. Que empezó hace 500 años. Y esto nos deja una pregunta, una que los textos no responden pero que plantean. En un mundo con retos como el cambio climático o las nuevas formas de ocio, ¿cómo será el próximo capítulo de esa negociación? Y sobre todo, ¿quiénes se sentarán a la mesa para decidir cómo se escribe?